Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Serna y junto a mis compañeras Cintia Tamara Olaya y Yair Osorio nos correspondió el capítulo número 5 del análisis de la calidad del agua para el consumo humano. Queremos empezar respondiendo qué es el CIVICAP y qué es el IRCA. El CIVICAP es el Sistema de Información para la Vigencia de la Calidad del Agua Potable. Es una plataforma en línea gestionada por el Instituto Nacional de la Salud, el INS. Su propósito principal es recopilar y gestionar datos sobre la calidad del agua potable en todo el país. Las autoridades sanitarias a nivel departamental, distrital y municipal utilizan el CIVICAP para reportar los datos del análisis de agua. El sistema permite calcular indicadores clave como el IRCA y generar mapas de riesgos. En resumen, pues es una herramienta que almacena los datos de la calidad del agua en Colombia. Ahora, ¿qué es el IRCA? El IRCA es el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. Es decir, es un indicador que mide el nivel de riesgo de que el agua potable cause enfermedades debido a la presencia de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. Se calcula a partir de los datos ingresados en Civicap. El IRCA se expresa como un porcentaje, donde un valor más alto indica un mayor riesgo. Su función pues es evaluar la calidad del agua para consumo humano en Colombia, con base a los resultados de las características físico-químicas y microbiológicas. En resumen, es el indicador que nos dice qué tan apta es el agua para el consumo humano acá en Colombia. Como breve introducción del capítulo 5, este informe se habla principalmente sobre el análisis de calidad de agua para el consumo humano en Colombia. Se enfoca principalmente en el análisis del índice de riesgo de calidad del agua IRCA y la relación en los proyectos de agua potable ejecutados en este país. Bueno, ahora riesgos para la salud pública, pues tenemos algunos factores que contaminan el agua. Tenemos las bacterias, los virus, los parásitos, los fertilizantes que pues llegan de los cultivos, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales. Y pues eso trae unas consecuencias para la salud y conlleva unas enfermedades que son malestar o calambres abdominales, fiebre, vómito, diarrea, pérdida de peso y fatiga. Esos fueron los resultados del índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano con la vigencia del 2022 a partir del proceso de depuración del CIVICAP. Se puede observar en la tabla que para las zonas urbanas es más de la mitad de los municipios del país, 586 municipios para ser exactos, se suministró agua apta para consumo humano con esta vigencia, mientras que el 41% de los municipios se suministró agua con algún nivel de riesgo, 244 con nivel de riesgo bajo, 135 con nivel de riesgo medio, 63 con riesgo alto y 8 inviables sanitariamente. También es de anotar que en 67 municipios no hubo información de calidad del agua para el consumo humano en las zonas urbanas, pues esto es debido a que la autoridad sanitaria competente no realizó el cargue de esta información en el CIVICAP o pues no se realizó muestreos de calidad del agua en estos municipios. Ahora, para las zonas rurales se suministró agua sin riesgo para el consumo humano en 127 municipios durante esta vigencia. Sin embargo, el 48% de los municipios se suministró agua con algún nivel de riesgo, presentándose en 87 de ellos la situación más crítica debido al suministro de agua con nivel de riesgo inviable sanitariamente. Se resalta la ausencia de la información reportada por las autoridades sanitarias en 40% de los municipios del país. Así como estos resultados, pues se evaluaron 1.103 municipios en zonas urbanas y rurales. Clasificación por niveles de riesgo. Inviables sanitariamente fueron 8 municipios urbanos y 87 rurales. Riesgo alto, 63 urbanos y 223 rurales. En riesgo medio, 135 urbanos y 131 rurales. En riesgo bajo fueron 244 urbanos y 90 rurales. Y sin riesgo fueron 586 urbanos y 127 rurales. Sin información fueron 67 urbanos y 445 rurales.
Bueno, seguidamente tenemos este análisis de gráficas. En este tenemos el número de municipios en la zona urbana por niveles de riesgo de la calidad del agua, vigencia 2020 a 2022. Son muestras en red de distribución. Acá a este costado tenemos número de municipios y estos son los años de vigencia 2020, 2021 y 2022. En esta gráfica de zona urbana podemos percibir que la mayoría de los municipios están clasificados como sin riesgo, como podemos ver acá el color azul, durante los 3 años analizados, 2020, 2021 y 2022. Ese es el nivel pues, que más predomina. Seguidamente tenemos municipios con riesgo bajo y riesgo medio, que es la color verde y amarilla. Y los municipios con riesgo alto, inviables sanitariamente, presentan una minoría, que son los que están acá. Seguidamente tenemos la tabla de número de municipios en zona rural por niveles de riesgo de la calidad del agua, vigencia 2020 a 2022, muestras en red de distribución. Acá pues tenemos que predomina la categoría sin información, que es la gris, lo que indica una gran falta de datos sobre la calidad del agua en esas áreas. Los municipios con riesgo alto y riesgo medio son más representativos en las zonas urbanas. Puedo interpretar primeramente en esta gráfica de zona urbana que se evidencia una gestión y monitoreo más efectivo con mejoras en la reducción de municipios de alto riesgo enviables sanitariamente, aunque persisten fluctuaciones en la información disponible. Hay pues mejor monitoreo, pues como es obvio que es una zona urbana, tiene mejor importancia. Y acá en las zonas rurales persiste una falta significativa de datos y un deterioro de la calidad del agua, con un aumento de municipios en riesgo alto en viabilidad sanitaria. Pues obviamente no debería ser así, pero podemos analizar que en las zonas rurales siempre van a haber como menos importancia o precisamente porque está en la zona rural, puede existir grupos que no permiten el ingreso de las entidades correspondientes para hacer los diferentes monitoreos, falta de infraestructura, por muchas razones pues puede suceder esto. En esta gráfica se compararon los niveles de riesgo de la calidad del agua de las vigencias entre el 2021 y el 2022 de los 28 municipios beneficiados con los 29 proyectos terminados en el 2022, con el fin de verificar impacto de estos proyectos de inversión del servicio de acueducto frente a la mejora de la calidad del agua en ambas vigencias. En esta gráfica, como se puede observar, de los 29 proyectos terminados en la vigencia del 2022, la mitad de estos presentaron agua apta para el consumo humano, lo que significa que con la ejecución de los proyectos aumentó el número de municipios con suministro de agua sin riesgo, mientras que para el 2021, en 18 de ellos su suministro agua con algún nivel de riesgo. También es preciso señalar que los proyectos que son presentados ante el mecanismo de viabilización del minivivienda pretenden solucionar las necesidades puntuales que tenga el municipio que los formule, dentro de las cuales pueden encontrarse la mejor calidad del agua para el consumo humano. Este capítulo destaca la importancia de los proyectos de agua potable en la mejora de la calidad del agua para el consumo humano en Colombia, ya que a través de análisis de datos depurados del CIVICAP y la comparación de vigencias se evidencia cómo la inversión en infraestructura y tratamiento de agua potable contribuye a reducir los riesgos y garantizar el acceso de agua potable para la población acá en Colombia. La pregunta que nos correspondió
fue ¿qué papel juegan las comunidades indígenas y locales en la protección y manejo de los recursos hídricos en Colombia? Y cómo se integran sus conocimientos tradicionales en las políticas públicas. Bien, ya estas comunidades indígenas y locales desempeñan un rol clave en la protección y manejo de los recursos hídricos, ya que hay gestión comunitaria del agua. En muchas zonas rurales e indígenas, las comunidades administran sus propios sistemas de acueducto comunitarios y también tienen pequeñas infraestructuras para la captación y distribución del agua. Estas comunidades pues suelen aplicar conocimientos tradicionales sobre la conservación de nacimientos de agua, protección de cuencas y manejo sostenible de ecosistemas. También en conocimientos tradicionales, ya que los pueblos indígenas consideran el agua como un ser vivo y sagrado. Y esto pues conlleva prácticas de respeto y conservación que contribuyen a la protección de fuentes hídricas. Utilizan sistemas ancestrales de manejo de agua como canales, acequias y cultivos adaptados a las condiciones del territorio. La participación política, ya que la legislación colombiana reconoce el derecho a la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes. Quiere decir que cuando se implementan proyectos que afectan su territorio y recursos hídricos, los planes de manejo ambiental, los planes de ordenamiento territorial en algunas regiones integran elementos de saberes ancestrales. Aunque esa integración pues es aún limitada, y enfrenta barreras de coordinación entre la legislación y los indígenas. Retos y oportunidades, ya que aunque existe reconocimiento legal, en la práctica la articulación entre las autoridades estatales y las comunidades es desigual y muchas veces se toma la decisión sin considerar el suficiente conocimiento tradicional. En conclusión, las comunidades indígenas y locales en Colombia son guardianes históricos de los recursos hídricos. Desempeñan un papel muy fundamental y esencial en su protección y manejo. Existe cierto reconocimiento a la normativa, ya que la efectiva integración de sus conocimientos tradicionales en las políticas públicas es un proceso que aún requiere fortalecerse y consolidarse.